Bueno, pero muy buenas noches a todos. Hola, Zeneida, ¿cómo estás? A los que ya había saludado, Edwin, Johnny, Freddy, Miguel Ángel, Mariela, Beatriz, Melanie, Carlos, Zeneida, bienvenidos. Muy buenas noches para todos. En nombre de la Corporación Internacional Líderes LATAM, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del Diplomado de Estrategias Empresariales, el salto de emprendedor a empresario. Espero que hayan tenido un día muy productivo, un día lleno de objetivos y metas cumplidas, un día beneficioso para ustedes y les agradezco por la disposición y por estar aquí presentes en este nuevo encuentro. Recordarles nuevamente nuestros acuerdos y reglas del juego que les he venido compartiendo todos los días durante estos días. Les recuerdo que les pido que tengan mentalidad y actitud de aprendiz, humildad para recibir el conocimiento, apertura para y disposición con el fin de que este nuevo aprendizaje aporte para sus vidas. Y si hay algún concepto que ya ha visto, revalidarlo. Si hay un concepto que ya lo tiene claro, refrescarlo y volverlo a utilizar en su vida diaria. El otro acuerdo es, vamos a vernos como colegas. Eh, Siempre les he solicitado que nos veamos como pares en estas sesiones, que nos respetemos y nos valoremos como cada uno de nosotros nos lo merecemos. Otra de las reglas es que todas las opiniones y preguntas son válidas. Cualquier duda, cualquier inquietud que deseen aclarar, cualquier concepto que esté confuso, que de pronto ustedes quieran profundizar, levantan la mano, abren el micrófono o escriben en el chat. Voy a estar atento siempre a solucionarlo o si no, alguno de nosotros nos puede ayudar. Y este es un espacio de construcción colectiva. Este es un espacio donde los aportes de ustedes son bien recibidos, donde todos generamos una buena energía, una buena dinámica para que estas sesiones salgan bien, de su disposición. eh, También es importante para la construcción de este espacio. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión. Estamos en la semana del módulo de finanzas y vamos a ir profundizando aún más en estos conceptos de los números poco a poco para que no se vaya a hacer tan abrumador la información que podemos ir desarrollando. Bueno, en la sesión de ayer hablábamos un poco de las finanzas personales, ¿cierto? Cómo darle un poco de manejo a ese tema de las finanzas personales como primer paso para poder dirigir nuestras finanzas empresariales. Y hablábamos de algunas herramientas, de algunas habilidades que hay que desarrollar más desde lo personal que desde lo estratégico. Hola Janet, buenas noches, bienvenida. Entonces hablábamos de tener disciplina financiera personal, ¿cierto? Como la semilla de la estabilidad económica, ya a nivel empresarial. Hablábamos de presupuestar, ahorrar e invertir con propósito, que esto transforma ingresos en libertad y oportunidades, ¿cierto? Pero hablábamos de la importancia de crear un fondo de emergencias por protección, ¿cierto? Y también como futuro corporativo. Decíamos que en ocasiones se presentan oportunidades
que dejamos pasar por no tener esa previsión, ese fondo. Entonces, que era importante poderlo construir. Ya hablábamos también de una educación financiera continua como antídoto ante las crisis, ante las deudas y ante decisiones impulsivas. Y bueno, ustedes están aquí precisamente cumpliendo ese propósito. La educación financiera, además de que nos da claridad sobre el manejo del dinero, nos permite mejorar nuestra relación con las finanzas, entender cómo fluye el dinero en el mercado, entender eh, cuándo puedo acceder a un crédito, cuándo puedo desistir, me enseña a negociar. Entonces la educación financiera es importante. El objetivo de la sesión de hoy, vamos a abordar un tema que se llama planeación financiera ya un poco más desde el punto de vista empresarial, con ejemplos muy claros, les traje algo lo más sencillo posible, lo más entendible posible. Como les digo, mi intención no es abrumarlos con cifras y fórmulas que, que nos vayan a generar distorsión o confusión en nuestra mente, sino por el contrario, lo que pretendo es que ustedes tengan conceptos básicos, claves, aplicables para comenzar a desarrollar en sus empresas. Hola Juan, feliz noche. Bienvenido. Entonces, el objetivo de la sesión es contextualizar la importancia de gestionar las variables de planeación financiera, es el tema que vamos a ver. ¿Cierto? Que ustedes puedan gestionar las variables que incluyen la planeación financiera, que intervienen en este proceso, que se presentan, digamos que un poco ya más a nivel empresarial, pero a nivel personal también nos sirven. Eh, Cómo su comprensión y su gestión estratégica marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso de las organizaciones. Bueno, en este tema de la planeación financiera, vamos a, vamos a abordar un tema que se llama decisiones financieras, que es la capacidad que tenemos para manejar la relación entre nuestros ingresos con nuestros gastos. Esta, tanto en lo personal como en la empresarial, es la misma base. Si ustedes notaron, ayer hablábamos de que nuestros gastos no pueden ser mayor a nuestros ingresos. Y lo venimos hablando desde el modelo Canvas, desde la semana pasada, con el modelo económico, donde nos decía que la estructura de costos no puede ser mayor a la estructura de ingresos. A la hora de la planeación financiera, ya estamos hablando de la capacidad que tenemos nosotros para manejar esa relación, ¿cierto? Los criterios que utilizamos para manejar esa relación. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos desarrollar un mayor bienestar económico. Tengan en cuenta, tengan presente que todos los negocios que se crean con el objetivo de generar ganancias económicas. Nosotros queremos mezclarle otro tipo de cosas, ¿cierto? Desde el liderazgo, desde la innovación, nuevas formas de hacer las cosas, siendo proactivos, pero nunca pierdan de vista que todos los negocios eh, tienen como misión fundamental básica la de generar unos dividendos, unas ganancias. Eso no lo vayan a perder de vista. Entonces, desarrollar esta,
esta habilidad de gestionar los ingresos y los gastos, tener los criterios para hacerlo, es lo que nos va, lo que nos va a llevar a conseguir un mayor bienestar económico. ¿Cuándo logramos ese bienestar financiero? Aquí hay un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? El bienestar financiero se da cuando tenemos un excedente positivo entre el ingreso y el gasto. La invitación es, encontremos nuevas formas de que éste crezca. Vimos varias estrategias, varias herramientas para que éste crezca, ¿cierto? Y encontremos formas de que éste disminuya. Eso es lo que está, lo que vamos a comenzar a ver también a partir de mañana, pero este es el panorama general. Aquí hay un saldo a favor, ¿cierto? Cuando se da esta relación, ingreso superior al gasto. Ahí se comienza a dar el bienestar financiero. Ahí nosotros tenemos indicios de que nuestra planeación financiera está funcionando bien. Pero ¿cuál es la realidad de algunos emprendedores? ¿Qué está pasando hoy con algunos emprendedores? Que la fórmula está invertida. Entonces, el gasto está siendo mayor a los ingresos y por lo tanto el saldo va a quedar en negativo. Yo hice énfasis la semana pasada en que debemos tomar acción con los recursos que tengamos. Y en la actualidad es una de las debilidades que tenemos los empresarios porque estamos buscando recursos y situaciones perfectas para tomar acción, para llevar a cabo nuestra industria, nuestro emprendimiento. Y lo ideal es que empecemos con lo que tengamos. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Normalmente pasa cuando hablamos, cuando, cuando se da la situación que hablábamos de que no tengo en cuenta, ¿cierto? Una lista de los recursos que necesito para producir mi bien, mi producto o mi servicio, y no los tengo en cuenta y comienzo a incurrir en otros adicionales que se dan más por capricho que por verdadera necesidad de realizar ese gasto. Y se da también por una mala planificación financiera, porque yo trabajo desde mi casa, entonces trabajo desde mi casa, tengo una lista de gastos normalmente relacionados solamente con la producción o con la prestación del servicio. Y me llega una venta puntual distinta a la que normalmente hago. Un pedido grande porque quiero, porque se me dio una oportunidad. Y entonces ese momento, esa situación que se da, me llena de emoción, me llena de dopamina y comienzo a pensar en incurrir en gastos que aún no estoy preparado para asumir, como irme a un local, ¿cierto? Conseguir un vehículo para la prestación del servicio y comienzo a generar necesidades falsas basado en la emoción de una situación puntual. Adicional a eso, no estoy teniendo en cuenta eh, que ya voy a entrar a incurrir en gastos de arrendamiento por un local,
de que los servicios públicos los debo pagar por aparte, de que necesito un montaje para poder sostener esa infraestructura. Y como yo lo hacía desde mi casa y nunca lo tuve en cuenta, ¿cierto? Cuando llego a esa realidad con una mala planificación financiera, es cuando los emprendimientos los nuevos negocios que salen eh, sufren unas crisis muy fuertes. Si nunca me he puesto un salario, cuando yo comience a crecer y tenga que contratar a alguien, ese va a ser un rubro que me va a aumentar este parte de acá. Entonces, yo lo que tengo que hacer es apalancarme en esa situación, en esa venta puntual que me va a generar un ingreso y revisar cómo hago para aumentar esta parte de aquí. Reinvierto en materias primas, reinvierto en canales de ventas, reinvierto en publicidad que me permita aumentar esto. Y cuando esta ya tenga la suficiente madurez, ahí sí, y yo ya tenga una planificación financiera adecuada, ahí sí vengo, incurro acá, pero lo que necesito es que se me dé esta situación. ¿Cómo logramos esa planificación financiera que se dé de forma efectiva? Bueno, aquí hay 5 variables. La primera es hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico me ayuda a determinar los ingresos, cómo se gastan e invierten y formas de aumentarlo en el corto, mediano y largo plazo. Tengo que pensar en eso. ¿Qué uso le doy a mis ingresos? ¿Cierto? ¿En qué los voy a reinvertir? Hay que hacer un alto en el camino y revisar opciones, que vamos a ver ahora, claramente, pero hay que hacer ese análisis, ¿cierto? Análisis, que es la segunda actividad. Analizar cómo optimizo esos gastos. ¿Con qué fin? Con la finalidad de empezar lo que les decía, un fondo de ahorro, ¿cierto? Debo revisar bien a profundidad los gastos que estoy haciendo mensualmente para priorizar y eliminar los que no son tan significativos y de los que yo puedo prescindir. Con esta medida voy logrando flujo de caja, que es un factor fundamental a la hora de eh, expandir una empresa. El flujo de caja me genera recursos para poder crecer. Otra actividad es analizar lo que realmente necesitamos, ¿cierto? Para la operación. Yo tengo que priorizar. Es indispensable evitar la tentación de comprar diferentes cosas pensando en que nos pueden servir en un futuro. Este error sí que lo cometemos. Es que yo sé que lo voy a necesitar. Sí, pero todavía no lo necesitas. Todavía no tienes la capacidad de invertir en esto porque no lo necesitas. Tal vez lo vayas a necesitar, pero no lo sabes. ¿Qué pasa con esto? Entonces, en la mayoría de los casos lo que vamos haciendo es acumulando cosas que incluso desconocemos que teníamos. Empresarialmente, por ejemplo, comenzamos, no es que yo necesito un software que me gestione los pedidos, me haga la contabilidad, me revise los niveles de inventario
para poder tomar decisiones. Sí, tal vez lo vayas a necesitar. Claramente lo vayas a necesitar cuando tu empresa esté en un nivel de madurez suficiente para poder adquirir la herramienta. Pero mientras tanto, hay recursos que te ayudan infinitamente con eso y son gratuitos. Una tabla de Excel. Lo que pasa es que no tenemos la disciplina para llevarlo a diario. Por eso les decía que ese tema de la disciplina es importante. Y desde ahí partimos a controlar toda nuestra planeación financiera. Otra actividad, investigar el nivel de endeudamiento, ¿cierto? Es importante que el nivel de endeudamiento que tengamos no sobrepase el 30% de los ingresos totales. Y hay que revisar y analizar, detenerse a definir si es absolutamente necesario asumir una deuda en este momento. No yéndonos a la loca a invertir, a pedir préstamos en el banco para comprar la máquina que me permita. No, hay que revisar. Si los ingresos de la empresa todavía no están dando, yo no puedo cometer este suicidio económico porque puede que salga, pero difícilmente voy a salir de este círculo vicioso que se va formando con la deuda. Y esta de realizar una evaluación personal y familiar, ¿cierto? Complementando en parte lo que decíamos ayer, mejorando los hábitos del control financiero, adquiriendo el hábito del ahorro para establecer metas que se deseen lograr. De aquí, de esta base, parte la sanidad financiera de nuestra empresa. Sin esto, de la misma forma que manejamos estas finanzas de acá, se van a manejar las de las empresas. Entonces, desde ayer les he venido recalcando en esa parte. Iba cerrando con el tema de metas financieras que hace parte de la planificación financiera. ¿Por qué? Porque el contar con metas financieras me facilita a mí la toma de decisiones financieras porque me da la orientación y los objetivos claros, me ayuda a saber cuánto tengo que ir ahorrando durante cada cierto tiempo para cumplir con esas metas. Me ayuda a priorizar, me da visión estratégica y me ayuda a autocontrolarme. Eso no lo puedo perder de vista, porque uno mismo se encarga de generar necesidades falsas. Cuando yo hago metas financieras, las plasmo y las tengo en periodos de tiempo, va a ser mucho más fácil poder tomar buenas decisiones. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro cumplir con esas metas financieras? Y aquí está el cómo nace el tema de las metas financieras, ¿cierto? Con una pequeña siembra que se va fortaleciendo con el transcurrir del tiempo. El ahorro es una forma para poder lograr mis metas financieras y es el primer paso. Antes de acceder a créditos, antes de acceder a inversiones, antes de cualquier tipo de estrategia financiera, yo tengo que pensar en la más básica que nos han enseñado desde niños, que es el ahorro. Entonces, el ahorro es un hábito. Es el hábito de guardar una parte de nuestro ingreso para conseguir una meta en el futuro o para crear un fondo que nos permita enfrentar algún tipo de emergencia.
Hacer del ahorro un hábito nos ayuda a tener lo que queremos. Y los objetivos de ahorro son diferentes en cada persona, en cada empresa y cambian de acuerdo con la edad, con la madurez que uno vaya teniendo, ¿cierto? Cuando uno es joven, uno ahorra normalmente porque no tiene las mismas responsabilidades, entonces ahorra para darse gustos, ahorra para comprarse ropa, ahorra para salir a pasear, ¿cierto? Cuando ya uno adquiere ciertas responsabilidades y cierta madurez, esa perspectiva cambia. Ya uno ahorra eh, para educación de sus hijos, ahorra para consecución de activos que le permitan tener esa tranquilidad financiera. Y lo mismo pasa empresarialmente. Las empresas hay que mirarlas tal cual como un ser humano. Así, o sea, una empresa cuando recién empieza requiere de absolutamente toda nuestra atención, tal cual como un bebé, tal cual. O sea, un bebé eh, no se puede valer en muchas cosas por sí solo. Prácticamente el 100% de la dependencia es de uno y tú tienes que proveerle absolutamente todo. Lo mismo pasa con la empresa. Cuando la empresa está naciendo, requiere de absolutamente toda tu atención y toda tu concentración en que esa empresa crezca. En la medida que se van formando, que van creciendo, ¿cierto? Van adquiriendo cierta independencia, van adquiriendo cierta independencia. Comparen una empresa tal cual como con un ser humano. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es que llega cierto momento en que esa vida que dependía al 100% de nosotros ya no depende de nosotros, ya es autónoma, ya toma sus decisiones y ya uno puede decir que cumplió con cierto ciclo y uno sigue ahí estando presente, controlando algunas cosas, pero no en la totalidad. Y llega un momento en que cuando ese ser vivo, ¿cierto? Normalmente es un hijo, toma sus decisiones, ellos se van y uno se desentiende. Así mismo debe ser a nivel empresarial. Ustedes tienen que ir fortaleciendo su empresa, reinvirtiendo en ella. La empresa va adquiriendo cierta madurez. En la medida en que esa madurez se va adquiriendo, el nivel va subiendo, las personas van cambiando porque no pueden ser las mismas, hasta que llegue un momento en que la empresa tenga la capacidad de funcionar sin la dependencia de ustedes. Ese debe ser el objetivo. Entonces, los objetivos van cambiando en la medida en que va evolucionando esa entidad. Normalmente, ¿para qué se hacen previsiones, cierto? O metas financieras. ¿Para qué me pongo yo metas financieras? Me la pongo por estas razones. La primera es para eventos futuros que yo sé que van a suceder, ¿cierto? Son situaciones de la vida que sabemos que van a ocurrir y que vamos a necesitar dinero para ese momento. Yo ahorro para ese momento. Entonces, para la educación, ¿cierto? Para la universidad mía o de algún integrante de mi familia, para una graduación. Yo sé que si yo sigo estudiando, en determinado momento me va a llegar este evento futuro. Cuando planeo una boda, entonces yo sé que en algún momento me va a llegar este momento, yo ahorro para cuando llegue este momento, ¿cierto? Si tengo planes de crecer mi familia, yo ahorro para esto. Yo sé cuándo van a cumplir años mis hijos, yo ahorro para esto. O ahorro para esta, que es
una de las mejores previsiones que uno puede tener, ¿cierto? Esa época de las vacas flacas o época de bajos ingresos. Entonces, eh, uno la tiene presente de acuerdo a su experiencia, ¿cierto? O las personas que son demasiado pre- previsoras de su futuro, normalmente guardan un rubro para esta época. Hay que tener una previsión o actuar de acuerdo a eventos futuros inesperados, que esas son situaciones que se nos presentan en la vida, que sabemos que es posible que ocurran y que debemos prever. Para esto también se ahorra. O sea, cualquiera de estos se puede dar. Para una enfermedad hay que tener una previsión para algún accidente, para algún funeral, para alguna situación de robo. Entonces, yo invierto en algún seguro o guardo una previsión para una situación o para cualquier emergencia que se pueda presentar, ¿cierto? Esto yo sé que se va a dar, pero esto no lo sé. No sé si se va a dar hoy, mañana, pero esto posiblemente se dé, posiblemente no. Ahorro también para gastos opcionales, ¿cierto? Son esas situaciones, ofertas, oportunidades que se nos presentan, que nos ayudan a disfrutar placeres, ¿cierto? Pero normalmente suponen un gasto. Esto pues nos puede generar placer, pero normalmente supone un gasto. No podemos hacer uso de nuestros ingresos para invertirlo aquí, para gastarlo aquí, en esta parte. Para eso hay que tener una provisión. Entonces, cuando yo voy a hacer una remodelación, ¿cierto? Entonces, la planifico, hago mis ahorros y la puedo lograr para vacaciones, para viajes. Cuando yo tengo una necesidad de un artículo que quiero mm, darme como gusto personal, entonces, para este tipo de situaciones que son gastos opcionales, recuerden que esto es opcional. Y la otra es yo ahorro para hacer acumulación de bienes, ¿cierto? Entonces, estos son, uno aquí incurre en gastos que nos permiten acumular bienes o activos. Estos se pueden vender en caso de que se presente alguna de estas situaciones y también nos sirven como una excelente opción de inversión a futuro. Entonces, yo puedo tener un ahorro para invertir en un terreno que se me valorice, en una casa, en un automóvil que me preste un servicio, en un negocio, una oportunidad, como les había dicho, en una franquicia. Aquí mi negocio está creciendo, necesito domicilio o en una moto o en una bicicleta. Pues, para esto me sirve a mí el ahorro. Estas son los cuatro eventos que se van a dar en, en cualquier fase de la vida. Esta de aquí nos permite ya tener una visión empresarial, porque es cuando comenzamos a invertir en activos que se convierten fácilmente en dinero para hacerlo crecer. Entonces, hablamos del ahorro, ¿cierto? Para llegar a este punto de las metas financieras, que es querer algo para el futuro. Para eso yo me pongo metas financieras. Y las metas financieras se dan a corto plazo, ¿cierto? Yo me pongo metas financieras a corto plazo para darle prioridad a en lo que voy a gastar mis ingresos. Entonces, me pongo metas a corto plazo que son aquellas que se cumplirán en menos de un año. Aquí ya estamos hablando de términos de tiempo. Entonces, yo quiero comprarme un celular a un año, me pongo esta meta, ¿cierto? Pero no utilizo mis ingresos para gastarlo de una vez en esto y quedar, no, lo pongo como una meta.
ahorrar para un curso, ¿cierto? Entonces yo tengo un restaurante, quiero aprender sobre cocina italiana, quiero incursionar en esa parte, entonces lo planifico, lo ahorro y en una estructura que vamos a ver ahorita, vamos a ver cómo se logra llevar a buen término. Estos son metas de bajo costo mm, a las cuales yo tengo facilidad de acceder. Ya vienen otro tipo de metas a mediano plazo, ¿cierto? Que son las que se pueden cumplir entre 2 y 3 años, que eran las que les hablaba. Entonces, una remodelación de una vivienda. Bueno, yo planifico la compra de un terreno. Yo planifico para lograr esas metas a mediano plazo. Y las metas a largo plazo, una meta financiera a largo plazo es una aquella que me va a tomar más de 3 años para poderla llevar a cabo. ¿Cierto? Como la compra de un vehículo, de algo que me sirva para la movilidad o de una casa. ¿Cómo yo llevo a cabo el cumplimiento de esas metas? Entonces, miren, yo por eso les decía, no hay que invertir en la gran mega infraestructura, ¿cierto? Financiera para lograr esto. Yo sí voy a hacer una lista de lo que necesito para que mi empresa surja, para que mi empresa salga adelante, pero lo voy a aterrizar. Yo no puedo decir, es que yo quiero comprarme esta máquina que hace los helados de esta forma y ya, no. Entonces, enlisto mis metas de ahorro, ¿cierto? A corto plazo, ¿cuántas voy a poner a corto plazo? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito para cumplir esa meta? ¿Para cuándo la necesito? Esto me ayuda a priorizar. ¿Para cuándo la necesito? ¿En 3 meses? ¿En 2 meses? Es fundamental que yo la necesite. Es que me lo está pidiendo el mercado. Es que el cliente necesita que yo ya he notado en la información que me hace falta esto. Ah, entonces la necesito en un mes. Con base a esto ya se hace una proyección financiera y eso después se desglosa de forma más detallada. Pero en términos generales, una proyección financiera es esto que estamos viendo aquí en la pantalla. Entonces, yo divido este valor en el tiempo en el que voy a adquirir este producto, servicio, materia prima, y hago la división por mes del monto que necesito para cumplir con esta meta de ahorro. Y acá le doy el orden de la importancia, alto, medio, bajo, y lo enlisto como prioritario. Y asimismo con las metas financieras de mediano plazo. Voy a adquirir un local, entonces, ¿cuánto me vale el año de ese local? El año de ese local. Entonces, para llegar a un local, yo necesito, el arriendo está en $200, por poner cualquier ejemplo. Entonces, yo necesito $2.400 en un año. Entonces, yo necesito que mi flujo de caja me permita obtener esta utilidad por mes, ¿cierto? ¿Qué orden de importancia tiene? Pues ya eso lo definen ustedes de acuerdo a así que ya no pueden definitivamente trabajar en el local en que están, ya en la casa se quedó pequeña, ¿cierto? El nivel de crecimiento lo van identificando ustedes mismos en la medida que la empresa les vaya pidiendo esas necesidades. Y tal cual para largo plazo. Entonces ya aquí pensamos en términos de ya adquirir el local como propiedad, ¿cierto? Adquirir 2 vehículos como activos
para la distribución de mis productos, de mis servicios, y hago el mismo ejercicio. Con base en estas metas, uno hace entonces, quienes están empezando, esto les clarifica mucho porque normalmente hace uno una proyección, ¿cierto? Entonces hace un listado de los productos y los servicios que uno comercializa, hace un análisis ya un poco más profundo. Por eso pero esta es una base porque tú comienzas a analizar, bueno, yo tengo tres productos, uno de precio bajo, con baja rentabilidad, otro de precio medio, con rentabilidad media, y tengo un producto de mucho valor que me genera una buena rentabilidad. Estratégicamente yo tengo que pensar hacia dónde debo enfocar mis esfuerzos, porque el producto más económico puede que se venda en volumen, ¿cierto? Pero me deja muy baja rentabilidad. Entonces yo debo analizar si mis esfuerzos los enfoco a potencializar ese producto para que se vuelva masivo, pero yo soy consciente de que no me va a generar una rentabilidad alta. O defino encaminar mis estrategias al producto costoso con alta rentabilidad. ¿Para qué? Para lograr cumplir con estas metas financieras en menor tiempo. Entonces, uno va enlistando, ya uno hace una plantilla de proyección, entonces ya desglosa y puede definir, no, entonces, para lograr las metas de corto plazo, yo las voy a hacer con el producto masivo, con el de bajo volumen, ¿cierto? Porque es lo que tengo a la mano, es lo que más se vende, entonces yo digo, para lograr esto, necesito vender de este producto tantos al mes, tantos por semana, tantos por día. Y ahí tengo que estar revisando y monitoreando. Y si no voy cumpliendo, tomar acciones y medidas para lograrlo. Y los otros productos, entonces, eh, los utilizo para lograr metas financieras de más largo tiempo, porque normalmente posicionar un producto costoso de alta rentabilidad, pues requiere más tiempo, más estrategia, más inversión en publicidad, en mercadeo, en otro tipo de variables que me permitan lograr ese objetivo. Pero esta es la base. Este es el enfoque que a mí me permite no malgastar mis ingresos. Este es el enfoque que a mí me permite determinar dónde voy a poner mis recursos, mis esfuerzos y cómo los voy a llevar a cabo. Ya de esto se desglosan otro tipo de cosas que ahorita vamos a mirar cómo se logran, pero esta es la base. De aquí parte todo. Hay formas de ahorrar, ¿cierto? Que nos pueden generar dividendos o no. Pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Entonces, hay formas de ahorrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno puede ahorrar en especie, ¿cierto? Como en joyas, en el oro, que el oro normalmente se va valorizando, en ganado, o en bienes inmuebles, o en bienes muebles. Uno puede ahorrar en dinero, ¿cierto? Guardarlo simplemente. Este es estático, normalmente este tiende es como a devaluarse. O en cuentas bancarias que aparentemente te generan algún interés, pero la realidad es que pues no es mucho, ¿cierto? O hay otro tipo de ahorros que son los fondos de inversión, donde tú pones un valor y te dan una probabilidad de riesgo. Normalmente esto está avalado por los bancos, pero son unas buenas alternativas. Para mí esta es una de las más seguras en las que yo puedo poner a trabajar mi dinero, ¿cierto? El CDT. Cuando ya tengo algo de flujo de caja, esta es una buena opción. Yo puedo ahorrar también en el fondo de pensiones, ¿cierto? En un fondo de pensiones que me permita asegurar mi vejez.
o puedo hacer ahorros moderados, que es lo que hablamos ayer. Sacábamos partes de nuestros ingresos y los guardábamos para provisiones. Entonces, para cumplir, ¿cierto? Esos objetivos financieros a través del ahorro o a través de la inversión ya nosotros decidimos. Entonces, esos objetivos deben ser específicos. Yo tengo que tener la claridad. Pero Mariela me pregunta aquí qué es un CDT. Un CDT es un modelo de inversión en el que tú pones un capital de dinero durante un periodo de tiempo determinado para que el banco trabaje con él, con ese dinero. Entonces tú inviertes $100,000 y le dices al banco, el banco te dice, si tú lo dejas trabajando con nosotros durante 3 meses, yo te devuelvo $120,000. Si tú lo dejas trabajando con nosotros durante 6 meses, yo te devuelvo $135,000. Si tú dejas ese dinero trabajando con nosotros durante un año, yo te devuelvo $155,000. Y a mayor plazo de tiempo tú dejes el dinero para trabajar con ellos, mayor es el porcentaje de rentabilidad que ellos te van a devolver. Les decía que es una de las mejores inversiones porque es una inversión asegurada. Es una inversión en la que normalmente el banco pues difícilmente vaya a presentarse una situación, aunque casos se dan, pero normalmente siempre te responden por esa inversión. Ese es el CDT, ahorro a plazo fijo. Entonces, tú lo guardas y ellos te dan un valor de acuerdo al tiempo. Perdón, me voy a devolver un momento. Estas metas que nos pongamos a nivel personal o empresarial, estas metas que van a ir aquí deben tener estas características. Debe ser específico. Yo no puedo decir, yo quiero hacer crecer mi empresa, pues porque al otro día puedes vender de pronto un poquito más y eso ya es crecimiento. No, debe ser específico, específico. Debe ser medible, medible. Es decir, yo puedo identificar si, si se está cumpliendo o no, porque si no, las cosas quedan en el aire. O sea, lo que yo no puedo medir, no lo puedo controlar y no puedo generar acciones para redireccionar las estrategias o las medidas que tengo que tomar para que se cumpla. Debe ser alcanzable. Yo no me puedo poner una meta, ¿cierto? Que esté desproporcionada a lo que tengo en este momento, ¿cierto? En la medida que yo, por eso tengo los tres modelos de objetivos, porque yo sé cuál puedo cumplir, o sea, yo no me puedo poner, no, es que yo quiero ser alcanzable, no, quiero tener 4 o 5 empresas en 2 años, pues yo sé que eso va a ser difícil de lograr, no es imposible, pero va a ser difícil de lograr, entonces debe ser alcanzable. Debe ser relevante, cuando yo hablo de relevante, tiene que ver debe estar alineado a lo que yo hago, a la empresa, a los objetivos.
a mi meta, ¿cierto? Y debe ser oportuno, o sea, tiene que tener una medida de tiempo, tiene que tener un ciclo, debe darse en determinado tiempo para yo poder evaluarlo, para yo poder identificar si se está cumpliendo. Yo tengo mi emprendimiento, ¿cierto? Y tengo un objetivo financiero. Entonces yo tengo que decir algo así como aumentar las ventas mensuales de la hamburguesa en un 15% durante el próximo trimestre, mediante una campaña de marketing digital en redes sociales con un presupuesto máximo de $2.000. ¿Por qué es específico? Porque yo estoy siendo puntual. Voy a incrementar las ventas de esta hamburguesa, ¿cierto? Con una acción concreta a través de una campaña digital. ¿Por qué es medible? Porque estoy hablando del 15% más de ventas que el trimestre anterior. Estoy diciendo en el próximo trimestre. Entonces yo ya sé que en el trimestre pasado tengo un número, para este trimestre mi meta, mi objetivo es el 15% más. Es alcanzable, ¿cierto? Es una cifra realista. Yo sé que con una inversión en marketing puedo lograr el 15%. Distinto sería es que yo voy a lograr el doble de ventas de la hamburguesa en el próximo mes. Y ni siquiera he evaluado mi capacidad de producción, ni siquiera sé si las puedo producir. Entonces debe ser alcanzable. Relevante, pues porque es un negocio de hamburguesas, ¿cierto? Por poner cualquier ejemplo, y está alineado con la estrategia del crecimiento de la empresa. Y tiene un tiempo definido, en el próximo trimestre. Entonces, entre abril y junio del 2025, yo voy a lograr ese objetivo. Esta, digamos, esta estructura de los objetivos es una estructura que se llama SMART. Eso viene del inglés, ¿cierto? SMART, que es específico, medible, alcanzable, relevante y en el tiempo. Entonces, traer un recurso para que todos estos conceptos los aterricemos ya a cómo es que se logra como tal estructurar un objetivo específico para que le pongan atención. ¿Usted está buscando una residencia? Bueno, ahí está claramente el resumen, ¿cierto? De lo que hemos venido viendo en la sesión de ayer y en la sesión de hoy claramente. Esas son las bases fundamentales para comenzar a organizar nuestras finanzas. Eh, sin eso como primer punto de partida, nosotros difícilmente podemos comenzar a pensar en crecimiento empresarial. O sea, esto es fundamental, porque esto nos va a permitir definir el norte. O sea, ahí ya está el norte. Ahí ya está el norte. Nos dice Denise, hermoso, no se puede decir más. Si es que ahí ya está el norte de lo que debemos hacer. Con esta información, entonces, quería darles una abrebocas, ¿cierto? De esas estrategias para, para irnos metiendo en este mundo financiero, un poco más personales, ¿cierto?
las bases para lo empresarial son las mismas, pero quiero hacer énfasis en esto porque de su mentalidad y de sus habilidades para manejar el dinero, tanto en lo personal como en lo empresarial, es que va a depender el éxito o el fracaso de sus empresas. Allí es donde va a estar el truco, la clave, el secreto. Ya vamos a comenzar a profundizar un poco más, ¿cierto? En el tema de las estructuras de costos, de gastos, ¿cierto? El punto de equilibrio, unas herramientas un poco más técnicas, pero sí quería que tuvieran esta base para que entendieran el por qué debemos hacer uso de ellas a la hora de, y no continuar con el caos o el desorden que normalmente viven muchos empresarios. Yo les decía cuando la semana pasada, cuando cerraba el ciclo, que el tema de los costos es un tema álgido, es un tema que a los empresarios les cuesta mucho, 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 mucho poder resolver. Aquí tengo aquí tengo un ejemplo, no sé si lo vean, aquí tengo un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que implica vender una taza de café. Vender una taza de café implica una cantidad de cosas. Mañana lo vamos a ver bien a profundidad, pero ese tema de los costos es el pilar fundamental para el éxito financiero de la empresa. Entonces, aquí hay una cantidad de variables y faltan unas que uno no tiene en cuenta para poder determinar el costo. Se los quería mostrar un momentico para que fueran, para que tuvieran un previo de lo que son esos modelos financieros. Para ir cerrando la sesión de hoy, ¿cierto? Regla de oro tanto en lo empresarial como en lo personal. Los ingresos deben ser mayores a los gastos. Analicen, evalúen, revisen, auditen, supervisen, reflexionen. Si estamos llegando a fin de mes, en rojo o en ceros. Si es así, tomen las medidas necesarias. Ya tienen las herramientas, solo es ponerlas en práctica. Evalúen, ¿cierto? ¿Cómo aumentar los ingresos? Y como decía en el material, en el recurso, pero no con más trabajo, sino poniendo a trabajar el dinero a favor de ustedes, creando nuevas estrategias. Creen sus metas a corto, mediano y largo plazo, plásmenlas. El solo hecho de plasmarlas en un papel ya es un gran paso. Tenerlas en la mente no es suficiente. Plásmelas, téngalas en un lugar visible y desglóselas en tiempo, recursos necesarios, ¿cierto? Porque normalmente uno la meta la ve muy lejana y muy grande, muy inalcanzable, pero cuando la comienza a desglosar en pequeñas partes, se vuelve alcanzable. Háganlo. Es un ejercicio que te da mucha motivación para comenzar a tomar acción en este tema del cumplimiento de las metas. Y encuentren alternativas, ya las vieron, para poner a trabajar el dinero a favor de sus finanzas, ¿cierto? Ahorro, inversión, cuentas. La mejor inversión la están haciendo en este momento, la están haciendo en ustedes. Y por eso
tengo un material que les quiero poner a su disposición, ¿cierto? De uno de los líderes que yo admiro a nivel mundial en esto de las estrategias empresariales, del fortalecimiento empresarial, es John Maxwell en el liderazgo, ¿cierto? Él tiene un libro cortico, se llama El ADN de un emprendedor. El ADN de un emprendedor. Ustedes quieren cambiar su situación actual, ustedes quieren pasar de A a B y no saben cómo, aquí les voy a proporcionar un manual para que lo logren hacer. Mientras vamos concluyendo la sesión, les voy dando el tiempo para que lo vayan descargando. Por favor, me confirman si en el chat les llega. Me confirman, porfa, si ya les llegó. Yo ya, aquí ya me parece que lo envié. No, Juan, gracias a ti eh, por tu tiempo, por pensar en tu futuro. Esta es una oportunidad que ustedes mismos se están dando para ustedes, porque realmente ustedes son la diferencia. Otra persona en este momento está haciendo cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Que no le aporta o que le aporta poco. Y ustedes han tomado la decisión de estar aquí por la razón que los haya movido a hacerlo. Entonces, mi aplauso y mi felicitación es para ustedes que se están dedicando este tiempo para ustedes. Mariela dice, cada día con cada clase he tenido mucha más claridad para hacer factible mi idea de negocio. Realmente la información ha sido muy concreta y práctica. Me ha permitido comprender con mayor precisión y sobre todo la motivación que me ha impregnado. De eso se trata, ese es el objetivo, que ustedes tomen acción, no vayan a dejar este conocimiento eh, ahí plasmado solamente en diapositivas, sino que traten de tomar acción. Denis, gracias por compartir. No, es con todo el cariño. La verdad es que pues estoy armando la biblioteca, ¿cierto? Pero la biblioteca va a quedar disponible ya al finalizar todo el curso, todo el diplomado en 2 semanas. Entonces les he ido dando algunos materiales que tenía yo ahí a la mano para que los vayan ustedes coleccionando y vayan metiéndose en este mundo empresarial y vayan mm, tomando acción, porque lo que les he dicho desde un principio, vale más un gramo de acción que una tonelada de intención. De eso se trata. Bueno, con estas conclusiones cerramos la sesión del día de hoy. La he hecho un poco más práctica, más clara. Mañana vamos a introducirnos un poco más ya en la parte financiera, ¿cierto? Eh, de cómo sacar los costos, qué variables van dentro de los costos, cómo diferenciar un costo de un gasto, eh, para que ustedes puedan tener la visión de en qué realmente es que se debe invertir a la hora de lanzar un producto, un servicio, de venderlo, de modificarlo, de crearlo, y puedan tener esa estructura bien definida, esa claridad entre, entre lo que me sirve para producir y lo que no. Y después vamos a ir yendo más profundo a la parte financiera, vamos a hablar también del punto de equilibrio, ¿cierto? Que es ese momento en que a mí me da cero la ecuación, ¿cierto? O sea, lo que estoy vendiendo o mis utilidades frente a mis costos están en equilibrio, me da cero el resultado. Entonces, eso es una fase importante, eso es difícil de lograr. Eso parece fácil, ¿cierto? Decir que estoy en cero, ¿cierto? Que estoy nivelado, pero eso se da a través de un proceso que no es tan sencillo. Entonces,
vamos a ir un poquito más, ¿cierto? Vamos a ir subiendo un poquito más de nivel pero ya con este abrebocas, con el tema de los ingresos, de los gastos, de la inversión, ¿cierto? De las metas, del ahorro, de la proyección, de la planificación financiera, ustedes ya tienen una base para lo que vamos a seguir viendo. Dice Noemí, estoy encontrando muchos errores en mi emprendimiento. Mil gracias por su apoyo. Es con mucho gusto, Noemí. Bueno, afortunadamente lo estás viendo y tienes que tomar las medidas. Melanie, gracias por su aporte en conocimiento, profesor. Es con todo el cariño, es un placer, vuelvo y les digo. eh, para mí es un honor que ustedes estén aquí dedicándose este tiempo para ustedes. Dice Johnny, gracias por valiosa información, lo importante es tener un plan y enfocarse. Ya lo tienen claro, ya lo tienen cómo hacerlo. Priorizar, enfocarse y que eso no perder la mirada, no perder el norte a lo que quieren. Eso es bien, 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 pero bien importante. Zeneida nos dice, excelente presentación, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Es con todo el gusto, es un placer, vuelvo y les repito, poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, mis estimados empresarios, con estas conclusiones y con esta reflexión, terminamos la sesión el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición. Nos vemos el día de mañana, 8 de la noche, hora de Colombia, para arrancar ya con la parte más estructural de las finanzas. Les deseo un merecido descanso, una feliz noche, que mañana tengan un día glorioso, exitoso, bendecido, lleno de muchos objetivos cumplidos, lleno de muchas metas logradas y de sueños cumplidos. Una feliz noche, que descansen y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, si Dios lo permite. Gracias a ti, Melanie. Buenas noches. Miguel, buenas noches. Que esté muy bien. Que descanse. Edwin, Johnny, Zeneida, Miguel, Juan, Vladimir. Una feliz noche. Que estén muy bien.